tanta gente que ama la obra de Dios y que también empapado en el tema de misiones. Así que vienen acá los hermanos, se empapan, o los que están aquí van y hablan en otros lugares y se amplía para muchos la visión misionera. Y damos gracias a Dios por eso, porque siendo tan pequeño, pues el Shaddai hace bulla, hace ruido en la ciudad y hace ruido en el país. Y Aleluya. gracias a Dios por eso. Eso es porque el Señor, pues en su gracia, nos ha permitido caminar por los caminos correctos, pues, buscando la voluntad de Dios. Y aquí estamos. Creo que en no mucho tiempo vamos a ver el crecimiento, porque aquí están por suceder algunos cambios y no sé, tengo una seguridad que ya una vez puestas estas bases que tenemos en la iglesia va a venir un crecimiento numérico, y entonces todo el mundo va a entender por qué estudiaron tanto, por qué se prepararon tanto, porque entonces vamos a tener que aplicar todo lo aprendido a las muchas personas que van a estar llegando. Y en estos últimos meses se siente eso, porque tenemos cultos donde, a pesar de que el aforo es limitado y guardamos sillas para personas que llegan de repente ha pasado ya varias veces que vamos a decir que 5 hermanos no pudieron llegar, pero los nuevos que han llegado han llenado esas 5 sillas, más las que teníamos preparadas para los nuevos. Entonces yo siento una emoción de que algo está sucediendo, ¿no? Personas nuevas, completamente nuevas, llegando por alguna razón a la iglesia, ¿no? Entonces, gracias a Dios por todo eso, ¿no? Yo creo que veré esta iglesia multiplicada, y con todo lo que se ha sembrado, entonces va a haber mucha fuerza para seguir apoyando misioneros y enviando de parte de nosotros en la gracia de Dios. Tengo aquí un texto que quiero invitarle y que nos concentremos, ¿no? Porque vamos en la búsqueda de un tesoro aquí en la Biblia, y ustedes tienen que ayudarme todos a encontrarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, y desde ya comienza la búsqueda de ese tesoro, ¿no? Que quiero entregar. En el mes de misiones queremos hablar un poquito se oye mucho de pasión por las almas, pasión por las misiones, pasión. Pero yo quiero hablar de pasión acompañada de alguien que se llama compasión. Quiero hablar un poco de compasión. Pero la búsqueda está en que me voy a basar no en el término compasión, sino en el término comunión. Y ustedes me van a ayudar a encontrar ese tesoro con la ayuda del Señor. Y una vez ese tesoro entra en nuestro espíritu, yo estoy seguro que va a tocar nuestras vidas y va a ponerle como algo que no se va a ir a nuestras vidas espirituales. Espero que ustedes crean eso conmigo, porque no somos muchos, así que todos tenemos que creer lo que el pastor está diciendo. Créanlo. Dice este pasaje de Juan 17, 20 al 23, que no ruego solamente por estos, son palabras de Jesús mismo, ¿no? Sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A pesar de que llevo tantos años predicando y pastoreando, creo que un poquito más de 40 años, algo así, se pone uno nervioso cuando ya ve estas pantallitas aquí. Dios mío, ¿quién estará escuchando
¿a quién decepcionaré? ¿O quién se emocionará? Y honestamente no lo digo como un discurso gastado, sino que temo a Dios y uno se pone en la madrugada, esto no va, y está nervioso de hacer lo correcto, ¿no? Al comunicar la palabra. Y no ha sido diferente en este momento. Hasta que encontré el tesoro, ¿no? Y dije, esto es lo que es. Gloria a Dios, Dios va a hacer algo. Estamos hablando del poder de la comunión. Normalmente he leído este pasaje y muchos otros de los predicadores y maestros pensamos en la palabra unidad, porque dice que sean uno, que la iglesia sean uno. Pero vuelvo a leer, después de tantos años vuelvo a leer y subrayo en mi texto que tengo aquí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y subrayo uno con nosotros. Y subrayo yo en ellos y tú en mí. Y los resultados es que el mundo va a creer, el mundo va a saber que hay un Dios, que hay una oferta de amor y de salvación. Pero siempre he pensado en la unidad, ahora he cambiado. Ahora veo más el énfasis que el Señor hace en la comunión con el Padre. ¿Cómo no vamos a pensar que hay unidad si son el mismo, es Dios? Pero aplicado a nosotros, ¿qué debemos aprender? Que yo en ellos y tú en mí, y que como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, tiene que significar algo más parecido a nosotros los humanos. La parte divina la podemos entender, es un solo Dios. Pero en la parte humana necesitamos un ingrediente que dentro de nuestra parte humana podamos impactar al mundo. Por supuesto que podemos pensar en unidad, pero yo quiero pensar más en el meollo mismo de la relación de Jesús con el Padre, como la gran lección que quiso traer a nosotros, los seres humanos, y se trata de la comunión, la relación. Mire, yo tengo varias palabras aquí que significan comunión. Interrelación. Algunos pueden decir en términos sociales, socialización. Buscamos a las personas y nos relacionamos. Interacción. Es una acción en dos direcciones. Lo mismo que la dependencia mutua. Es un pensamiento, una acción que yo digo, yo necesito estar con fulano, pero yo siento que él también me necesita a mí. Quiere decir que todos nos necesitamos. Y como nos necesitamos en esta dependencia mutua, buscamos relacionarnos, buscamos tocarnos. Ahora la pandemia buscó alejarnos por causa de los contagios. Y yo no sé si lo que más nos dolió a la iglesia fue la pérdida del contacto físico. No lo sé porque no puedo saberlo, pero para mí, desde el primer día, el golpe mayor que yo vi que la iglesia iba a recibir un golpe mortal era la separación. Era estar lejos, no podernos ver. Nosotros veníamos de un retiro maravilloso, de grande comunión, así, de relación. Ahí surgió el llamado de estos jóvenes para Japón. Fue antes de la pandemia, un poquito antes que se declarara todo lo que se declaró, ¿verdad? Porque había tal unidad, tal amistad, la gente no quería dejar la reunión y me vino a la mente que si había, porque antes no hacíamos como antes, que hacíamos una fogata. Y ya cuando el pastor se enciende en esto, tiene que haber fogata, así que mandó unos varones por un lugar por allá, porque una fogata en el lugar donde estábamos podía desatar un incendio forestal terrible. Así que dije, vamos a buscar un lugar donde podamos prender unas leñas, porque esta gente quiere seguir junta.
Así que me hicieron caso, yo mismo fui con una trocha, encontramos un llano ahí, como un estacionamiento dentro de ese lugar tan bonito, se llama Cerro Azul, son montañas, cerquita de la ciudad. Entonces, bueno, no montaña como la de Europa, pero le llamamos montaña porque hace frío y es tan alta, ¿no? Y están un poquito distantes y hay mucha selva y mucho bosque. Y encontramos el lugar y estos varones los varones siempre somos tan exagerados. Consiguieron unos enormes troncos y hicieron una montaña de palos ahí. Yo tuve que llegar y ya habían encendido la fogata y empezó a llegar la gente de la iglesia. Salíamos de una reunión y queríamos seguir. Aquí en Panamá se llama concolonial, el concolón. Queremos seguir hasta el final. Y entonces, qué alegría. Yo estaba tan feliz, yo me puse yo no soy de tanto danzar y brincar, pero se desató el director de alabanza. Parecía un loco alabando a Dios con su guitarra. Detrás de él vinieron alguien con un tamborcito inventado, con una olla. Y bueno, ya le digo, tuve que decir a los varones, yo no quiero prender esta montaña, así que quiten la mitad de esas leñas, porque ese fuego se fue tan alto. Yo no vine a que nos rostizaran a nosotros, vine a gozar de los varones. Los hijos míos estaban en esa exageración, consiguiendo esos tremendos palos. Hasta que la pusimos controlable, ¿no? Y ya entonces giramos alrededor de ella y después nos fuimos a un techo que había cerca. Nos abrazamos, los niños estaban como locos, pero no estaban jugando, estaban haciendo travesuras. Estaban todos cantando y adorando y alabando a Dios. En una fiesta que yo dije, pero miren esto, las ganas que tenían, ¿no? Y a mí me pegaron unas ganas antiguas de esas, de antes, que uno se metía en las vigilias hasta que se haga de día. Y yo me metí y grité y agarré también mi olla y empecé a tocar con las ollas de cocinar porque no teníamos tanto instrumento ahí arriba. Y los hermanos decían, miren al pastor. Todo el que me miraba mucho, yo lo amaba y lo metía en el ruedo de danzar para Dios. Y salimos de ahí agotados porque todo el día era fuerte, pero estaba fresco, así que no nos acabamos y salíamos abrazados. Los niños, el hijo que no era de uno cargado, ustedes saben cómo es, así como gozamos los cristianos. Pero esa comunión que hubo, con tantos eventos que hubo de toda clase ahí, nos llevó enamorados a la iglesia y empezaron esos días recordando, ¿no? La vigilia, el pastor estaba loco y así, ¿no? Bueno, y anhelando eso se desatan las cuarentenas. Así que quedó la gente con un hambre de seguir juntos y nos cortaron inmediatamente la oportunidad. Ahí es cuando yo vi la amenaza a la koinonía. Y es la última palabra, dependencia mutua. Comunión significa también, conocemos esa palabra, koinonía, estar juntos en armonía. Quiero ahora solamente quería decirles que esas palabras de Jesús, yo descubro algo nuevo, que no, la unidad dice, es como un resultado, porque dice, todo esto de yo en ti y tú en mí, es para que sean uno, es el resultado. Pero la dinámica es la comunión. No puede haber unidad sin comunión, por supuesto. Entonces, una comunión de calidad produce una unidad que permanece. Y no nos podemos llenar de conceptos porque comunión, lo menos que es un concepto, es una acción. ¿Quieres tener comunión? Ven acá, abrázame. Yo veía a don Tomás hace un ratito, hace poco, en un video ahí que empezó a cantar, hermano, cantando alabanza, me parece al pastor, una voz toda ronca así. Pero una niña que quería también estar en la alabanza y él
la agarro y la cargo. Yo digo, este pueblo estaba cerca porque nada más se extendió y no se salió de la cámara y la cargó. Y dije, es un pastor. ¿Por qué? Porque tenemos la gente tan cerca que la podemos agarrar así, ¿ves? Y montó la niña aquí y la niña ya estuvo tranquila porque eso es lo que ella quería, estar ahí cantando con el pastor. Esas informalidades es de lo que yo estoy hablando. Esas informalidades. Así tenía el Señor informalidades con el Padre. Cualquier hora lo buscaba. En cualquier hora lo declaraba, cualquier hora testificaba. Ellos ni sabían si se iba a orar o que, ¿dónde está el Señor? Porque la amistad se busca no importa la hora que sea. Entonces, esa comunión. Quiero mencionarle algo rápido para que quede la idea. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. No era 50% hombre, 50% Dios. Y yo voy a leerle las notas que tengo acerca de esto. Que a Jesús como Dios, 100% Dios, lo vamos a ver proveyendo pan a miles, sanando toda dolencia, mostrando señales, prodigios. Lo vamos a ver conociendo los pensamientos de la gente. Ese Jesucristo Dios. Jesucristo Dios. Controlando la tormenta. Solo Dios puede hacer eso. No el hombre, pero el Cristo, nuestro Señor Dios. Jesús, el Dios. Y también tenía dominio de todo el mundo espiritual. Así que ahí estaba el Señor actuando como su poder divino, esa parte divina del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué lo inspiraba? A él no lo inspiraba nada. A él, el Padre es el que estaba inspirado. Por eso lo envió. Lo inspiraba el Padre. ¿Y qué era lo que quería el Padre? En esas demostraciones de poder y de divinidad. Quería demostrar que Dios se había hecho hombre para ser Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa cuando uno dice con? Comunión. Significa comunión. Buscaba el Dios que buscaba comunión con los hombres. Y eso explica todo. ¿Por qué hacía milagros? Para que la gente dice antiguamente un dicho que los milagros de Jesús eran las campanas que llamaban al pueblo a un encuentro con Dios. Porque donde se oía de un resucitado, de un sanado, la gente llegaba. El poder de Dios. ¿Pero qué quería Dios? ¿Demostrar su poder? No, quería demostrar que Emmanuel había llegado. Dios estaba con nosotros. Ahí, detrás de los milagros y todo, no había demostración. Era, finalmente llegó Emmanuel, el anunciado. Dios con nosotros. Ahora vamos a verlo como hombre, el Mesías, el Hijo del Hombre. Él lo que hacía era aclarar el significado del reino de Dios. Esa es toda la vida de Jesús hombre. Enseñaba sobre la gracia de Dios, sobre la ley y las obras. Vino a enderezar esta idea religiosa equivocada. Vino a conquistar corazones. Vino a conquistar personas para conquistar la amistad de ellos. Y vino a formar discípulos, porque esa era la misión. Y además, claro, el Mesías sufrió lo inimaginable. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es Jesús el hombre. ¿Para qué? Para cumplir con este sufrimiento la redención de todos nosotros, nuestra salvación. Esto lo sabemos todos. Pero ¿cuál era la motivación? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la motivación de esta comunión? Aquí es donde está yo no sé si atreverme a decir la palabra mágica, ¿no? Pero es el tesoro. El tesoro está aquí. ¿Cuál era la inspiración? La inspiración provenía de la compasión. La compasión provino de la comunión.
el Hijo de Dios hombre, haciendo actos divinos, demostrando que era Dios con nosotros, pero inspirado por algo nuevo en el mundo celestial. Era algo nuevo que encendió el corazón del Jesús hombre. Se llamaba compasión. Mire, la Biblia lo dice, ¿no? Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión. Eso es Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y las vio confundidas y desamparadas, dispersas, dice la otra versión, que estaban como ovejas sin pastor. Aquí la clave es algo nuevo que pasó entre el cielo y la tierra. Dice, no, pero compasión cualquiera podía tener. Yo le voy a decir, yo no me atrevo a decir que esto es un dogma o una nueva doctrina, pero a mí me parece que el Hijo de Dios, cuando miró las personas en comunión con esas multitudes, él andaba caminando entre las multitudes, un deseo nuevo para Jesús hombre, se encendió dentro. Un nuevo sentimiento en la humanidad, en la historia de la humanidad. Nació en el Jesús hombre, se llamó compasión. Ahora, no le diga a nadie que el pastor está diciendo que aquí se inventó la compasión. No se lo digan, pero eso es lo que estoy diciendo. Que la compasión fue inventada aquí. Y no podía suceder antes. Tenía que haber el Dios hombre, para que naciera la verdadera y efectiva compasión. Bien, compasión. La clave del asunto aquí. Hacia ahí es que estamos caminando en todo lo que estoy hablando. Compasión, se puede hablar como empatía, ¿no? Empatía. Vio a la gente desamparada, vio a los cojos, ciegos, eran demasiados. Y en su incapacidad de poder hacer todo lo que quería hacer por todo, porque acuérdense, estamos hablando de Jesús hombre, en esa lucha de decir, quiero sanarlos a todos, pero son tantos y están dispersos. Lo que le sucedió fue que se despertó una compasión por la humanidad. Yo siento que los ángeles se asomaron, yo siento que el Padre se asomó. ¿Qué es ese sentimiento que tiene? Porque lo que trajo a Jesús fue la misericordia. Lo que trajo a Jesús a la tierra fue, de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí estamos hablando de compasión. Compasión, empatía se parece a compasión. Empatía dice así, tu dolor en mi corazón. Eso significa compatir. Empatía. Tu soledad la siento y vengo a tener comunión contigo, y al tener comunión contigo se acaba tu soledad, porque llegó un amigo que te acompaña. Pero Jesús no podía acompañarlos a todos porque estaba en su humanidad. Por eso cuando inmediatamente sintió compasión, lo que sintió es orar y dijo, ¿por qué no rogamos al Señor de la mies que envíe muchos como yo, para que envíe obreros a la mies, para que podamos entonces atender la soledad de todos? No puedo yo solo. Lo quiero hacer, pero lo voy a hacer a través de lo que voy a enviar. Lo que el Padre envíe, así como me envió a mí. El Padre envíe. Y él estaba allí mismo desatando la multiplicación de él mismo en sus discípulos, ¿no? El Padre dijo, ok, voy a hacerlo. Lo voy a hacer a través de ti. Y empezaron los discípulos a multiplicarse. Los nuevos Jesús empezaron a aparecer. Hacían milagros, atraían a la gente, atendían a las personas. Mira lo que les voy a decir. Quédense con esto de compasión como clave aquí. Porque nace de una comunión no antes experimentada por Dios
¿Por qué? Porque no la iba a experimentar a menos que se volviera humano, como lo hizo a través de Jesús. Y por eso nace un nuevo sentimiento que nace en el ser humano, Jesús, que se llama compasión. Les leo rápido lo que tengo aquí. Les digo, miren esto, acerquen a Jesús, a un ser humano, cualquier ser humano, para que Jesús tenga compasión con ese ser humano. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Salvación. Tengo la lista de algunos. Nicodemo buscó a Jesús y terminó con un discurso para despertar su espíritu y atraerlo a la salvación en minutos de comunión con Jesús. El ciego de nacimiento, Jesús se acercó al ciego. Lo sanó, ahí está el poder divino, lo sanó. Pero no había pasado gran cosa con el espíritu de este ciego de nacimiento hasta que lo echaron de la sinagoga, los padres lo negaron y se encontró en un segundo encuentro con Jesús. Porque dice que Jesús lo andaba buscando ¿para qué? Para tener comunión con él. Y en esta comunión es donde él reconoce a Jesús como el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios. Busquen la samaritana, sale corriendo de allá del pozo de Jacob al pueblo. He visto a uno que me ha dicho todo, pero como que él sabe todo y las palabras que me ha dicho acerca del agua que es para vida eterna, estas cosas. Y dijo, ¿no será él el Mesías? Ya está conectada con la salvación. Hablemos de los discípulos, se volvieron apóstoles enviados de Dios como si fueran pequeños Cristos. Hablemos del endemoniado Gadareno, todo atrapado por miles de espíritus inmundos, pero se encuentra con Jesús y aparece salvación en él, porque Jesús fue donde él. Dice la Biblia que se encaminó hacia él para matarlo, no, para tenerlo cerca. Eso se llama comunión. Entendió su dolor, entendió su soledad y lo liberó. Acerquemos a un ser humano a Jesús y vamos a encontrar, le digo más, Natanael, el discípulo que apareció de repente, Zaqueo, baja del árbol, inmediatamente tuvo comunión en casa con Jesús, salvación. Se demostró en el cambio de actitud que él tenía acerca de la riqueza. El apóstol Pablo, ni se diga, se encontró con ese Jesús en el camino y ya no fue más el perseguidor, fue el apóstol, el representante de Jesús. Bien, estos son encuentros con Jesús, pero ¿y los humanos? Acuérdense que dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Entonces esto tenía que ser, esta compasión, esta comunión que produce salvación tenía que ser traspasada a seres humanos. Cuando Jesús sintió compasión, trasladó la compasión a otros seres humanos. Y yo digo ahora, acerque a un creyente nacido de nuevo, a un ser humano, para que tenga comunión con él. Y veremos, ¿qué cosa? Salvación también, igual que Jesús. Y aquí tengo otra lista, Felipe, de los diáconos que salió a predicar a Samaria. Había un avivamiento, gente salvándose, sanidades, milagros. Bueno, Felipe fue enviado al desierto para un solo hombre, el eunuco. Una comunión, súbete aquí al carro, estamos juntos ahora, no viajas solo, ahora viajas conmigo. Dice, ¿dónde hay agua? Que ya quiero tener un vínculo con la fe. El hombre cojo en la puerta de la hermosa, esperando ahí, qué sé yo, una limosna, y lo que recibe es una demostración del poder de Dios que lo hace entrar en la comunión y produce este evento de salvación a miles después. Pedro y el centurión Cornelio lo invita, ven, danos el mensaje que ustedes están dando. Y Pedro ni ha terminado ni va por ni el segundo punto del mensaje cuando el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué tenemos? Un nacido de nuevo que ya ya tiene la compasión que Cristo le heredó y se va a un grupo que ni siquiera eran hebreos y todos reciben salvación.
hacer que a un nacido de nuevo, que tiene ya el Espíritu Santo dentro, y yo les anuncio que habrá salvación. Yo estaba en una casa aquí en el barrio que está cerca, y tenía, bueno, con esto de la pandemia no había esta clase de visitas de grupos. Se había casado un joven aquí, y estaba por lo civil, entonces dice, pastor, venga acá al barrio. Años anteriores habíamos ido a ese barrio aquí cerquita a predicar, y ahí vive una de las líderes principales nuestras. Precisamente el hijo de ella era el que estaba invitándome el que estuviera ahí, y yo decía, wow, ese barrio, hermano, este es tremendo. Eso de ahí pasan cosas fuertes, ¿no? Y yo llego con mi carrito medio nuevo, yo lo estaciono ahí, pues en una de esas salió una banda así de hombres sin camisa, por ahí ya vienen a caerme encima a mí. Pero no, siguieron de largo, y la verdad es que estaba yo estaba solo, así que yo estaba pensando. Pero cuando llegué a la casa del hermano, todo estaba preparado a la manera humilde, de ahí del barrio, unos cuartos pequeños. Entonces, él había tratado de hacer un cuarto y no había podido terminar para la fiesta, la recepción que él quería tener. Había tirado el piso medio rústico y dice, pastor, mire lo que hice. No había paredes, sino que el techo, y en el otro lado había un cuartito nuevo también. Allá se fueron los hermanos invitados, los pocos, no éramos muchos. Y en ese momento llega una hermana, que es hermana de la hermana Angélica, que es la que vive ahí también, mamá del joven que se había casado. Y ella llega con un problemón, un espíritu así oscuro, tenía una prueba. Entonces viene a una fiesta, pero ella se dio cuenta que en esa fiesta había llegado el pastor. Entonces ella aprovechó y llegó con todos sus problemas. Y yo le dije, bueno, no ha comenzado la fiesta, pero ya comenzó la fiesta porque el Señor está aquí. Vamos a orar a resolver esta crisis horrible que tenía la hermana. Y fue una bendición. Ahí como que se abrió un espíritu nuevo en toda esa habitación, pero yo estaba ahí y ya estábamos, como quien dice, todo bajo control. Pero al lado, en el otro cuarto, estaba la familia de ella, grande, del barrio. Gente muy humilde, vestidas así al estilo del barrio, y yo me salí del cuarto porque sentí que yo tenía que ir a ver allá qué pasaba. Y qué halago sintieron la mayoría eran mujeres, mamá, tía, prima, pero era un número grande de familiares de la joven que se casó. Y yo entré ahí, le saludé y le digo, hola, yo soy el pastor Borges. Dice, sí, nosotros sabemos que usted es el pastor. Y el panorama cambió acá. O sea que había cambiado ya acá, y yo dije, esto es puro hermano. Pero afuera habían pura gente no creyente. Y un ratito ahí nada más. Y el panorama cambió, todo el panorama cambió. No somos ninguna gente especial, pero tenemos el Espíritu Santo y somos nacidos de nuevo. Al tener comunión, algo va a suceder. Les digo que cambió, ya después tenía yo que irme, así que, pero estaba mirando, me dice, bueno, se queda más rato, ¿no? Me identifiqué y empecé a hablarles del Señor y de la boda y todo esto, y fue tremendo esto. Así que hacer que un ser humano nacido de nuevo, y vamos a ver salvación. El tiempo está terminando, pero la pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra inspiración para ejecutar la misión? ¿Cuál es la inspiración? Antes dije, ¿cuál es la inspiración de el Padre o de Jesús para hacer milagros de su divinidad? Bueno, es la inspiración del Padre, que quería dar a conocerse como Emmanuel. ¿Cuál era la inspiración de Jesús al venir a las multitudes y meterse entre la gente? La palabra clave, la compasión. Ahora, ¿cuál será la nuestra para ejecutar la misión? Bueno, mire la carambola, por decirlo así. No hay otra manera. La fórmula es que tiene que provenir de la comunión con Dios. Nuestra inspiración proviene, no la busquen en charlas, ni en conferencias, ni en fotos, ni en misioneros pidiendo oración. No está allí.
nace donde le nació a Jesús la compasión, de la comunión con el Padre. ¿Se acuerdan que le dije, tú Padre en mí y yo en ti? Nos perdemos si solamente hablamos de unidad. Ganamos mucho si nos concentramos en la comunión. Ok, entonces provenía de la comunión con Dios, pero ¿cómo nace esa comunión con Dios? Genera la compasión que le nació a Cristo. Él nos las traslada a nosotros hasta el día de hoy. No volvamos la cosa muy mística, es tener comunión con el Señor para que se nos pegue aquella compasión que Él tuvo cuando vio a la gente como ovejas sin pastor. Yo miré ese grupo de muchachas ahí, mujeres mayores, de todo un grupo, la mayoría mujeres. Y nada más me asomé y ellas me miraron y me dice, wow, el pastor salió. Claro, si son puros hermanos allá, yo quiero ver donde haya alguien que haya oportunidad, ¿no? De algo. Como uno es pastor, eso no se puede olvidar. Y hay que acercarse a la gente. Entonces, las miré a todas y dije, puras mujeres luchadoras, puras mujeres necesitadas. Y iba a decir, ¿dónde están los hombres? Mejor ni pregunté, hermano, porque no vaya a ser que me salga alguien y me diga qué es lo que te pasa a ti, que estás buscando a quién aquí y tengo un problema. Entonces, mejor, había dos o tres hombres, la mayoría eran mujeres. Pero ahora otra vez pido concentración porque ya estoy terminando. Concéntrese en esto. Dije que nuestra inspiración proviene de la comunión con el Señor, que genera la compasión de Cristo, la que le nació a Cristo. Cuando estamos en comunión con Él, se nos va a pegar la compasión. Ahora, mire la relación de los nacidos de nuevo. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:17. Si lo quisieran buscar, 2 Corintios 5:17. Es muy conocido, hasta no lo sabemos en memoria, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga, estás en Cristo, no le busque espiritualismo a esto, ni espiritualidad. Estás en Cristo, la comunión ha llegado a tal grado, estás en Cristo. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros agarramos ese versículo y lo paseamos por toda la iglesia, y que es tremendo. Pero se nos olvida que ese versículo está ligado al siguiente, al 18. Es un solo pensamiento. Nacidos de nuevo, ¿para qué? Por tener comunión con Cristo, pero dice, y todo esto de nacer de nuevo y que las cosas viejas pasaron, es un regalo de Dios, dice el 18. Nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Es una versión NTV. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, nuevo nacimiento está ligado con la tarea de reconciliar, de aumentar las comuniones con seres humanos. Y pues Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando al mundo consigo mismo, con Dios, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Aleluya. Hermano, esto no se tiene que hacer teoría. Soy nacido de nuevo. ¿Por qué? Bueno, para dar testimonio, no, espérate. Es porque esto está ligado a seguir el proceso de salvación. No, pero yo tengo que estudiar Instituto Bíblico. No, señor, ¿usted es nacido de nuevo? Sí. Un nacido de nuevo se pega con uno no nacido de nuevo y anunciamos salvación. Esto lo tiene que creer la iglesia. No tenemos que estar preparados con tantas lecciones de evangelismo. No. Péguese en comunión. Los demonios saldrán huyendo, pero hermano, yo lo he vivido tantas veces.
tantas veces lo he vivido. Yo creo en esto, yo creo en el reino de Dios. Aquí ha llegado el reino de Dios porque yo llegué. Aleluya. Algo va a suceder y siempre que pienso así, algo, nada más que tengo que, mira, ahora digo esto para todos los que estamos aquí escuchando. Se lo he dicho por años a los hijos míos, a los líderes. No sientes que tienes pasión, vamos a decir, por las almas, no sientes que tienes compasión, pues regresa al origen. Y ahí yo lo he hecho cientos de veces. Como he viajado por toda América, he ido a Europa, pero más el trabajo ministerial, toda América, hermano. Desde la puntita hasta Estados Unidos, trabajando con educadores. Entonces he tenido algunas experiencias de ver multitudes en los aeropuertos, multitudes. En Colombia yo estaba estudiando el seminario de ISUM en Bogotá, todo ese mes muriéndome de frío ahí, pero tuve oportunidad de salir. Y cuando uno está en Panamá con esta población de 4 y pico millones de habitantes, y tú te vas a Bogotá, donde solamente en Bogotá hay 13 millones o 14, quién sabe a esta altura, tú quieres ir a ver una procesión, tú vas a ver todo Panamá en esa calle. Entonces eso impresiona, ver multitudes. Y de ahí empecé a aprender a mirar las cabezas por encima. Se los recomiendo. Los que van a la estación del tren, los que van a una escuela, los que van a cualquier lugar donde hay una multitud, al mall, a los centros, viene bajando por la escalera eléctrica. Tómense unos segundos en oración. No pida nada, nada más, Señor, quiero mirar. Cuando ustedes miren las cabezas de las personas por encima, algo comienza a construirse en su corazón. Y comienza con C y termina con N. ¿Qué será? Se los digo, experimentenlo. Usted no tiene que procurar tener compasión. Mire a la gente, porque allá afuera están desamparados, siguen desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. No los critique. Multitudes. Yo vi también en Bogotá una multitud de estudiantes tirando bombas. Yo nunca había visto eso en Panamá, así que tienen granadas y vi esas cosas explotar y se tiraban encima de ese fuego. Y yo me metí en un callejón así, me asusté porque estaba en una plaza y los estudiantes habían salido a protestar. En Panamá ha habido manifestaciones, pero esta clase de violencia y me permitió ver por qué, o sea, las razones. Fui a un monte cerca de Bogotá que es muy famoso, hay un Cristo, hay una figura ahí arriba, y me subí a donde está el mismo Cristo que todo el mundo sube de rodillas, otros caminando, sangrando, así como acá Portobelo, el Cristo de Portobelo, allá, pero aquí en Panamá 100,000 es un éxito, pero allá era 1,000,000 de personas subiendo ese monte. Oiga, y yo me paré frente a ese Cristo donde la multitud hacía así para doblar y hacer su ofrenda. Gente llorándole a una imagen. Eso me transformó a mí, hermano. Yo dije, no, pude ver la idolatría cruda. Mi mente no podía entender cómo la gente estudiada, gente humilde, campesinos, toda clase de personas, podían llegar a llorar frente a una imagen así, porque venían, cuando estaban acercados ya estaban a punto de explotar como una histeria. Y miré esa multitud y le dije, Señor, ellos están desamparados y dispersos. Bueno, no quiero seguir en eso. Mire las multitudes. Mire encima de las cabezas unos segundos. Todo creyente debe hacerlo. Y la vida de uno va cambiando. Miremos multitudes. Bueno, quiero declarar esto en esta mañana, en este día, esta tarde. Y me gustaría dejarlo como una conclusión o una lección o una principio. La compasión por los que están lejos. Esto me lo acaba de abrir en mi mente el Señor. Mire que lo escribí en mi papel a mano. Lo tengo aquí, porque Dios me mostró esto y me dice,
La compasión por los que están lejos no va primero que la compasión por los que están cerca. ¿Dónde se aprende compasión? Con los que están cerca. Así que yo no puedo entender un misionero que dice tener pasión por las almas en otra cultura y aquí puede mirar las multitudes desamparadas y dispersas y no despertar a compasión. No le creo. No le creo. Claro, hay un trabajo que hacer allá. Yo conozco el proceso que el Señor mandó a hacer. Mientras estamos en lo local, nos vamos a lo global. Pero si tú no te gradúas aquí de compasión, te vas a graduar cuando estás preocupado de hacerte entender en un idioma diferente, asimilar una cultura, graduarte en esa cultura, ver cómo sobrevive, cómo encuentra, cómo entiende la ley, las leyes. La mente se ocupa demasiado. Hay que venir sobrecargado de compasión, mirando las multitudes que Dios te permite ver cerca. Y no volverse de estos murmuradores en acusación de que este país está corrompido, que mira las multitudes por encima de las cabezas. Y vamos a cambiar nuestro concepto de las corrupciones de los políticos, de lo que hacen los estudiantes, de lo que hacen estos y los otros. En los tiempos se llamaba la cruzada civilista, que permitió que el dictador saliera y viniera la invasión en Panamá. Cuando se quitó ese oprobio que muchos países siguen viviendo décadas y décadas, en Panamá se fue la dictadura. Entonces nació la cruzada civilista, que fue la que hizo explotar esto para que viniera la invasión y sacaran al dictador. ¿Sabes que yo era uno de los que criticaba la cruzada? Porque estábamos por la propaganda embebidos de que ellos eran los malos, los de la cruzada, los que protestaban contra las injusticias. Son los que rompen ventanas, hacen esto. Mira, queman carros. ¿Cómo que queman un carro? Era una protesta de las multitudes que condujo a sacar el verdadero mal del país. Pero las multitudes que veíamos en televisión nos enseñaron que ellos eran los malos, los subversivos, los que querían tumbar al gobierno. Y resultó que cuando ganaron los subversivos civilistas, ganaron y sacaron al tirano, ¿cómo salieron miles a celebrar con los que dieron su sangre, los que les quemaron los carros? Yo me acuerdo, yo viví esa época. Yo tenía una antena de radio en mi carro, que es hablar por radio, así como los camioneros. Y el que tenía una antena de esa, se la arrancaban, le rompían el carro y lo metían preso, que tenía un radio civil, de esta banda civil. La cosa era bien fea. Yo vi gente perseguida y golpeada en los mismos edificios, en los barrios, y sangre derramada. ¿Quiénes eran los malos? Y yo decía, se lo merecen, porque la propaganda me llenó, propaganda del gobierno, pues, llenó a la masa de la población a no apoyar la cruzada civilista. No somos llamados a hacer violencia, pero estoy hablando de cómo confundimos a las multitudes. Tenemos que tener la mente de Dios y la compasión de Dios. Porque entonces la cruzada civilista que tanto criticamos, la mayoría de los panameños se volvieron los héroes que lograron la libertad del país. ¿Qué le parece? Que Dios nos enseña a mirar las multitudes. Yo aprendí una gran lección con esto. Después de viejo es que uno aprende estas cosas. Bueno, ya termino con esto de la comunión. Y les dejo solamente 2 versículos, no se los voy a leer, pero si quieren quedar con algo más de la comunión, es que debe haber un propósito de la comunión de la iglesia. Y Corintios 14, 26, porque decimos, ahora voy a tener comunión para salvar, pero tengo a los hermanos. Voy a tener comunión con los hermanos para salvarlos, no porque todos somos salvos. Y es un error de la iglesia querer seguir en una fiesta continua entre hermanitos.
Tenemos que traer a los que no son hermanitos. Aleluya. Y hermano, no aprendimos la pandemia, la iglesia no aprendió la lección. Que estábamos muy festivos, celebrando entre puro cristiano todo, invirtiendo dinero en hoteles, en conferencias, en miles de cosas entre hermanos. ¿Y dónde están los? Digamos que tenemos el 18% de la población. En 100 y pico años de existencia de la iglesia evangélica en este país, nos debe dar vergüenza que nada más hayamos alcanzado el 18, dicen que el 25%, ni el 20% de la población, ni el 20%, en más de 100 años de existencia de la iglesia evangélica. Entonces somos unos fracasados lo que somos. Necesitamos recibir compasión. Usted quiere llamarle pasión, está bien, pero es compasión lo que necesitamos ser llenos, la que Cristo sintió al ver las multitudes. Bueno, Hebreos 10, 24. Esta primera, motivo de comunión entre los hermanos, dice aquí, hágase todo para edificación. Así que está bien, vamos a estar juntos. Nos estamos edificando. La segunda, Hebreos 10, 24. Esta es la comunión también entre hermanos, entre creyentes, nacidos de nuevo. La Biblia, el permiso que da es para que nos estimulemos a las buenas obras. Así que tenemos todo el permiso de Dios de tener comunión con los ya nacidos de nuevo. Si la iglesia está cumpliendo la orden de edificarnos, segundo, la orden de estimularnos a hacer lo que Dios quiere que se haga. Si no lo estamos haciendo, yo vine a esta iglesia y esta es una iglesia muy festiva y yo me uní para ganarme a la mini congregación que tenía. Pero hermano, me di cuenta que esas fiestitas que hacíamos de tomar sopa aquí, tomar sopa allá, y me invitaban, nosotros lo vamos a engordar, me decían, pastor, usted está flaco y lo vamos a engordar. Y todavía le reclamo a los veteranos aquí que dónde está que me engordaron. No me engordaron. Pero ¿sabe qué pasó? Teníamos todos los domingos alguien invitaba a tomar sopa, a comer algo. Pero cuando yo estuve ahí me di cuenta que había varios hermanos que estaban en pecados. Y se celebraba sabiendo que había pecado. Nadie oraba para arrepentimiento. Y le dije a los líderes, ¿para qué esta comunión, hermano? ¿Para qué estas reuniones? Si seguimos iguales. Y yo tuve que empezar a actuar, no tienen idea. Este pastor tuvo que ser muy fuerte con el pecado de la comunidad que estaba yo recibiendo para pastorear. Hubo tratos fuertes, hermano. Hubo gente hasta sacada de la iglesia, ¿sí? Es comunión. Porque ¿cómo vamos a tener comunión si este le están celebrando su mala maña y su pecado? No podemos hacer eso, tenemos que edificarnos y estimularnos a lo bueno. Y yo dije, ya no quiero. Entonces un día di un mensaje a la iglesia y se llamó, era parecido a este, pero era comunión para qué. Eso fue un golpe a la iglesia, porque les enseñé según la Biblia. ¿Para qué son las comuniones de los hermanos? Porque las otras son con el mundo, para que nosotros seamos sal y luz allá afuera. Las nuestras tienen reglas, las de allá afuera es solo tener compasión y Dios hará lo suyo. Y el último versículo, aleluya, estoy terminando, ya terminé, es Salmo 133. Ay, Señor, ustedes saben cuál es este, miren. Desde Antiguo Testamento, toda la teoría que acabo de comunicarle ya estaba escrita. Déjeme ver, la tengo aquí en el celular. Dice, qué maravilloso es y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Eso es Antiguo Testamento, hermano. Pero ya había una profecía hablando de esa comunión que estoy hablando. Dice, Salmo 133, 1 al 3. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor
dice la otra versión, envía, y acá dice, ha pronunciado su bendición. Y envía también, dice, vida eterna. Esta comunión es la que el Padre quería que el Hijo trajera en base a compasión. Una comunión que trae bendición y salvación. Bueno, aquí tenemos un caso de que ahora la pandemia nos llevó a la digitalidad o a la telepresencia. ¿Sabe qué, hermano? Yo peleo contra eso desde el primer día. Y ya que no le pude ganar, hermano Tomás, estoy haciendo lo que usted hace. Que si voy a tener que usar telepresencia, mire, el culto de oración comienza en YouTube, sigue en ¿cómo se llama? WhatsApp, y los 15 minutos de intercesión siguen en, ¿cómo se llama la otra? La más conocida que usamos, se me olvidó el nombre, en red. O sea que yo quiero venir a ver en mi tablet y en mi celular que estén todos, ya que eso lo aprendí hace 2 meses de una cosa que hablaron unos líderes pastorales de toda Latinoamérica. Y yo dije, ya que vamos a estar bueno, yo voy a verlos en cuadros por todos lados. ¿Y sabes qué aparecen? Ahí están los hermanos, porque saben que el pastor, ahí sale mi cara y el pastor quiere saber que los que están aquí en el culto estoy hablando del culto de oración. Nunca hemos tenido tanta gente en culto de oración, hermano. Aleluya. Esta iglesia pequeña, yo estoy feliz porque están aquí, esta noche van a estar aquí. Nunca tuvimos esos promedios, pero yo sumo los que están en YouTube y luego averiguo quiénes son los que hablan por el WhatsApp. Y quiero ver, yo aparezco con mi celular por ahí y me ven la cara y estoy aquí en el culto, pero me están viendo la cara y otro es el que está predicando. Pero yo quiero que me vean, porque quiero que todos, ya que tenemos que soportar estos cuadritos que yo no los soporto, hermano, Amén. los quiero todos. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que se suman 15, 20 hermanos. Sus caras, se llama telepresencia, o sea, son reales. Se usan medios digitales, pero ustedes y yo somos reales. Y la comunión tiene que ser real. ¿Me explico? Y ahora, lo último que hice fue, manden sus peticiones personales de oración. Así que se forma el lío del chat, Zoom, y los que están aquí mismo pidiendo sus propias oraciones. Porque todo el mundo quiere oír que se ora por sus cosas. Y todo el mundo está aquí. Yo estoy feliz por eso, ¿no? Porque ahora hay más comunión que antes. Mientras duren estas malicias de cuadritos y digitalidad, yo voy a meter a todo el mundo por todos lados, porque el pastor no quiere ver fotos. Y digo, no quiero fotos, hermano, yo no quiero iniciales ni nada, yo quiero caras. Desgreñadas, con vestidos de tiritas, así todo feo. No me quiero verte, yo quiero verte, quiero verte. Cristo quería ver a la gente. La coinonía, escuchen, hermanos, siempre será presencial. No nos sumerjamos, no. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La compasión le nació rozándose con las multitudes. Esto no va a cambiar y no hay tecnología que la cambie. Los pastores como mi hermano Tomás necesitan cargar a esos niños y tocarlos como Jesús los tocaba. Eso nunca, y hay muchos pastores emocionados con la virtualidad. Ay, ahora tenemos 50,000. ¿Dónde están esos 50,000? Son puros ganchos y cositas que dicen que están emocionados con eso. A mí enséñame a la gente. Yo no quiero ver estadísticas. Y lo de multimedia, ay, pastor, tuvimos 89, 109. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Amén. Gloria a Dios, ¿no? Sí, almas se salvan por la telepresencia. Pero ¿cómo se edifican? ¿Cómo los estimulamos? Aleluya. Tienen que estar presentes. Amén. ¿Bien?
Padre, gracias por esta tarde. Aleluya, Jesús. Me emociono cuando pienso en que yo quiero que sigan haciendo la compasión dentro de mí. Quiero que nazca en la vida de cada creyente, desde el más nuevo hasta el pastor más veterano con quien trabaje. Señor, no la vamos a lograr a menos que sigamos el método de Dios. Habitar los hermanos juntos en armonía. Una comunión con sentido es estimularnos, dice la Biblia, y edificarnos para conducirnos a hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero aquello que despertó al cielo entero, como un nuevo sentimiento en el corazón del Dios hombre, hombre Dios, se llamó compasión. La pasión es muy emocional, muy ligera. Yo quiero compasión. Yo quiero que mi corazón se siga llenando de compasión. Que así sea, Padre. Bendice a todos mis hermanos, toda la congregación, con esa clase de un nacimiento nuevo de compasión. Ayúdanos a mirar las multitudes arriba de sus cabezas, Padre, para permitir que nazca del Espíritu aquello por lo cual nacimos de nuevo, que dice Corintios, y es para que seamos los reconciliadores de la gente con Dios. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias, hermanos. Qué bendición. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Jorge. De verdad que nos llena de compasión esta palabra que usted ha transmitido, porque eso es lo que necesita la iglesia actualmente, porque dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y nosotros tenemos que luchar contra esa frialdad, porque va a venir de cierta manera a nuestros corazones. Y como usted dice, tenemos que ser selectivos también con lo que escuchamos, porque podemos prejuiciarnos de alguna u otra manera contra las multitudes. Y Dios nos manda a eso, a que esa comunión con el Padre nos genere esa compasión de corazón. Porque cuando amamos a Dios, yo creo que eso va a ser natural y espontáneo en nuestras vidas. Primeramente, como usted dice, amar a los que nos rodean. De ahí comienza todo. Y eso se va a tener que expandir. Así que, y mirar, como usted dice, pastor, hacer ese ejercicio cuando estemos en lugares que haya multitudes, en los malls, en las calles, pues, hacer ese ejercicio, pues, de mirar a esas personas y decirle, Señor, como hace poco le pedí al Señor, Señor, quiero tu corazón, porque sé que el corazón es perverso, es engañoso, y que uno cada día lo tiene que lavar. Entonces, dame ese corazón. Si se lo diste a David, oye, Señor, yo lo quiero, porque ese corazón yo creo que, pues obvio, va a tener esa compasión por las multitudes. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra, pastor, porque eso es lo que necesitamos. La compasión, como usted dice también, la pasión es momentánea, puede pasar en un momento de fervor, aunque también la podemos practicar con la compasión, porque la pasión también es atrevida, nos lleva a ser atrevidos con las personas para romper el hielo. ¿Me explico? Así es. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia, pastor, y de verdad que esta palabra... Ahora que estoy viejo, porque ya yo estoy viejo, lo viejo no es fácil. Ahora que cualquiera nos hace caso. Uno habla con la gente y hablan con uno fácil. Los días de hoy por envejecer, porque los viejos parece que abren puertas por ser viejos. Los jóvenes tendrán su oportunidad también. Yo hablo de los viejos. Y podemos ser más comunicadores del Evangelio. Gloria a Dios. Amén, pastor. Sí, de verdad que
nos deja meditando la palabra. No sé si mi querido reverendo Tomás Rodríguez querrá decir algo, la pastora, añadir algo a esta palabra. Bueno, yo me gozo mucho porque sí, ciertamente hay que volver a lo elemental, ¿no? Y el principio, y es el hecho de desarrollar nosotros esa comunión con nuestro Dios. Allí Él va a tratar con nuestros corazones, va a abrir nuestros ojos y va a hacernos que seamos llenos de esa compasión verdaderamente y poder experimentar lo que Él desea, hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Y poder recibir esa compasión allí en su presencia. Y bueno, es, es bien, como decía usted, no nada de místico, es tan sencillo. Y hay veces que se quiere buscar cosas todas rocambolescas y extraordinarias y extravagantes cuando hay que regresar al ABC del Evangelio. Así es, así mismo es. Gloria a Dios. Así es, así es. No, la verdad es que una palabra muy motivadora, pastor. Hay que saber definir y poner en su justo contexto lo que es pasión y lo que es compasión. Creo que hoy la iglesia, en términos generales, adolece mucho de la compasión. Aquí es evidente cuando salimos a la calle, hay mucha gente que le da lo mismo que un borracho, que un drogadicto, que una prostituta se esté destruyendo en la calle. Y a veces es un poco complicado, sobre todo acá, cuando el acercarse a las personas puede significar que se les está agrediendo por los derechos, por una serie de cosas raras y extrañas que están pasando por acá. Pero independiente a eso, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejarnos mover por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Y es lo que siempre hemos querido, que el lugar secreto sea una iglesia con proyección misionera, pero esa proyección tiene que ir acompañada necesariamente de la compasión, porque si lo que estamos haciendo es por pasión simplemente y por darnos el gusto de decir que somos lo mero mero, entonces estamos mal. La compasión es muy importante y esa es como un motor, ¿no?, que nos impulsa a poder llevar a cabo el proyecto de Dios. Mire que nuestra congregación con lo de la pandemia fue bien golpeada, bien golpeada. Yo recuerdo que cuando nosotros viajamos a Panamá dejamos una iglesia como entre 60 personas y después de casi 6 meses estar en Panamá y regresamos, nos encontramos prácticamente con una iglesia devastada. Y humanamente hablando, era como, daban ganas de dejar todo y decir, hombre, tanto luchar y miren que quedó todo. Pero había algo muy dentro de nosotros. Y ahora entendemos lo que era. Era la compasión por las personas. Cuando mi esposa supo que Lorena estaba, porque Lorena es la chica que está aquí, la colombianita que está aquí, ella fue la primera oveja dentro de nuestra congregación. Fue la primera cosecha que obtuvimos. Y mi esposa dijo, no, Tomás, tenemos que seguir. Porque Lorena se mantuvo ahí, hermano, créamelo. Ella hasta hace un mes y medio es que ella ha vuelto a congregarse presencialmente con nosotros. Entonces valía la pena. Mi esposa decía, vale la pena continuar, Tomás. Lorena y una familia más que hasta el día de hoy están con nosotros. No sé, ¿qué nos movió a nosotros a tomar esa decisión de decir, no, vamos a replantearnos, vamos a seguir adelante? Eran ellos. No sé, ¿eso quién lo pone? El Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. La compasión por las personas. Así es. Gloria a Dios. Bueno, gracias. Creo que nos veremos de nuevo. Amén, amén, pastor. El viernes nos vemos, pastor. Dios Nuevamente nos tendremos aquí con nosotros. Y hablando, me acordaba de una frase que dio un predicador que llegó invitado a nuestra congregación que se llama Armando Rusti. No sé si tiene la oportunidad de haberlo escuchado. Él dijo, sí, no puede haber un Isaías 54
sin antes tener un Isaías 53. Y yo dije, wow, Señor, qué hermoso, porque cuando uno realmente conoce la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, uno tiene que expandirse, uno tiene que hablar de Jesucristo. Entonces esa compasión va a traer multiplicación. Lo que usted hablaba en el inicio, Pastor Jorge. Así es. Así que bueno, despedimos. ¿Algo más? Bueno, solamente darle las gracias al pastor Jorge nuevamente por estar con nosotros y bueno, pasado mañana esperamos y confiamos que los hermanos que no... Lo que sucede es que muchos hermanos, que usted me está pidiendo esa explicación, pero muchos hermanos trabajaban y salían muy tarde y le era imposible conectarse. Y bueno, pero confiamos en Dios que el viernes esas personas estarán aquí conectadas porque esto lo tiene que escuchar el pueblo. Pero bueno, ya Lorena lo grabó y seguramente que lo vamos a enviar a todos los hermanos. Ahora gracias. Lorena le dice a todos, tú no sabes lo que tú te perdiste. Pastor, tengan seguro que se los diré el domingo y bueno. Bien dramático. Se lo perdieron, pastor, pero bueno, esperemos que los escuchen para que también sean edificados, aleluya. Así que le estaré también dando cápsulas el domingo de la compasión, aleluya. Damos gracias a Dios, Padre, te agradecemos, Espíritu Santo, por esta palabra, papá. Señor, te pedimos corazones compasivos, Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque queremos tu corazón, papá. Queremos que nos llenes de esa compasión, Señor, papá. Que en esa intimidad, en ese lugar secreto, en esa comunión contigo, papá, tú nos muestres, papá, lo que tú quieres hacer a través de cada uno de nosotros. Que nos dejemos usar, papá, de tu Santo Espíritu para cumplir esa misión que hay en tu corazón, para cumplir esa visión, papá, y tener esa compasión, Padre, como tú viste a la ciudad de Jerusalén como ovejas sin pastor, papá. Te pedimos que en lugar secreto, Señor, se levante, Padre, oh Señor, con esa compasión por las almas, Señor. Oh papá, gracias por esta palabra. Señor, bendecimos la vida del pastor Jorge, su congregación, su familia. Oh Señor, expándelo más, que se multiplique más, porque esa es tu voluntad perfecta, que nos fructifiquemos y que nos multipliquemos, papá, porque tú eres un Dios de multitudes. Oh papá, gracias, porque queremos multiplicarnos, Señor. Gracias, papá. Ten compasión, Señor, también de esta manada pequeña de nuestra iglesia, porque queremos expandirnos a derecha y a izquierda y que se cumpla ese Isaías 54 en la iglesia, el lugar secreto, papá. Gracias por esa compasión. Ayúdanos a meditar, Señor, cuando vayamos en la calle, Señor, mirar a esas personas, Señor, y orar, Hasuakatua. Padre, ten compasión de Bélgica, ten compasión de Bruselas, ten compasión de esta nación, papá. Nos has traído al corazón de Europa, nos has traído al corazón de Bruselas para llegar al corazón, Hasua, Padre, del ser humano, de toda cultura, de toda etnia. Y así como tú pidiste, Señor, que rogáramos Hakatua, rogamos, Señor, que mandes obreros, Señor, del este, del oriente, a cumplir esa comisión, papá, al lugar secreto. Padre, manda obreros fieles, Señor. Oh, Padre, porque la mies es mucha, papá. Gracias, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Grábala en nuestros corazones y que nuestros hermanos también la puedan recibir, Señor, aplicarla y que dé fruto al 30, al 60 y al 100. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Jorge. Saludo a la familia y a todos los hermanos del Shaddai. Coinonía, Pastor, gracias. Nos vemos el viernes, entonces, Dios mediante, y muchísimas gracias nuevamente. Amén. Muy bueno, Lorena. Amén. Gloria.
Gloria a Dios. Ay, ¿Quién habló por allí? Escuché la voz del pastor Manuel. Pastor Cristóbal, ¿usted está por ahí? Yo lo Porque estoy escuché. en la calle. Ah, porque Santo. yo solamente veo al pastor y a la pastora Mary. Sí, yo observo que aparecieron varios, pero no aparecían en la Sí, cuadrícula. la hermana Gabriela, también estaba Luis, el hermano Pablo del Campo también estaba. Y Sandra también, bueno, Sandra, pero los otros no. Debe ser que ellos lo hacían incógnitamente. Creo que cuando se hace incógnitamente no aparecen en los números. Pero bueno, hermano Manuel, Sí. Dios me lo bendiga. Santo Dios. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Estuvo muy buena, gloria a Dios. Ya será para el viernes. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Bueno, bendiciones, pastor. Bueno, Bendiciones, cuídese. saludos. Chao. Ah, por ahí está Irving. ¿O ya no estás por ahí? Sí. Todo el tiempo, hermano. Ay, Es que no, no lo veíamos. como yo me conecto a ti, me conecté en el computador y la verdad no aparece ni siquiera los incógnitos. Es que en la cuadrícula, yo no sé quién está en el teléfono, pero a nosotros también solo nos sale 4 imágenes, no nos sale todos. Sí, Ya. yo no sé, aquí busqué modo conjunto, cuadrícula grande, pero ahí sí parece, pero aún así nada más aparecemos 1, 2, 3 y 4 aquí. Ya. No sé. Bueno, no pasa nada. Ya veremos cómo averiguo qué es lo que está pasando. No sé si tiene que ver conmigo, que soy el que estoy enviando la invitación, o tiene que ver con que no lo estamos haciendo bien. Pero bueno, se ve bien, se ve excelente, así que gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, descansen. Muy bien. Que descansen, chao. ¿Usted ve las sillas ahí, pastor? Ah, Las sillas estas blancas. sí, sí. ¿Cuál es, Blanca? No se ve el cambio de imagen que puse de fondo. Uy, hermano, me quedé sin batería, voy a cerrar. Ah, bueno, reverendo. Gracias entonces.